sucedió mientras navegábamos en el Pacífico Sur, justo en medio de los trópicos, a unos 300 metros de nuestro lado derecho. Se deslizaba un navío bastante grande que, al parecer, llevaba el mismo rumbo que nosotros. Los dos barcos apenas si se movían, por lo que permanecimos el uno frente del otro sin saber qué hacer. El primer oficial y yo miramos la extraña embarcación con curiosidad. No había hecho el menor caso a todas las señales que le habíamos dirigido. Nadie se había asomado por encima de la baranda para mirar nuestra nave, y solo la bruma se interponía entre nosotros. Podíamos ver perfectamente al capitán de aquel navío paseando por la parte delantera del barco y a la tripulación holgazaneando en cubierta. Lo más raro de todo era que no podíamos escuchar un solo sonido proveniente de aquel barco, ni voces, ni campanas, nada. Observamos en silencio, sorprendidos por su persistente indiferencia ante nuestros avisos. El primer oficial tenía mucha curiosidad por saber qué sucedía. Estaba verdaderamente desconcertado. Se dirigió con rudeza hacia mí. «Pásame el altavoz, señor Jitward. Ahora veremos si continúan ignorándonos». Le pasé el altavoz, lo agarró apresuradamente y gritó: «¡Ah, los del barco!». Nos quedamos esperando un buen rato. Todo seguía igual. No daban señales de oírnos. «Malditos sean», refunfuñó, levantando la bocina para gritar el nombre de la embarcación que se veía impreso en la parte delantera del barco. Los del Moncentus, los estamos llamando, maldición». No había el más mínimo indicio de que nos hubieran visto o escuchado. El primer oficial comenzó a gritarles insultos. «Ojalá se los lleve el diablo». Después se volteó hacia mí y me regresó el altavoz. «Jamás me habían hecho quedar como un estúpido», se lamentó lleno de rabia. Seguimos espiando el barco con el catalejo. Después de varias horas, nadie estaba seguro de si se habían dado cuenta de que estábamos a su lado llamando o de si no podían contestarnos. Sabe Dios por qué causa. De pronto, sus cubiertas se llenaron de gran actividad. Bajaban las velas y hacían muchas tareas sobre el barco. El primer oficial volvió a quejarse: «Que me muera si no se disponen a cortar sus velas. ¿Qué diablos pasa con esa gente? Vaya abajo a toda prisa», me ordenó, «y eche un vistazo al barómetro para medir la intensidad del viento y la lluvia». Bajé y regresé rápidamente para informar que el barómetro se encontraba estable, que no había razón para descolgar las velas, pues ninguna tormenta se aproximaba hacia nosotros. «Mire, señor Jamesworth, nunca me había pasado algo así. Me siento muy extrañado. Ni siquiera escucho los gritos de estos diablos». «¿Qué está pasando?», preguntó con preocupación al primer oficial. «Yo creo que su capitán es una sucia mujerzuela», aseguré. «Oh, Dios mío, ahora bajan las velas mayores. El viejo que los comanda debe ser un imbécil». Había dicho las palabras en un tono muy alto. Se hizo el silencio durante unos instantes y una voz que salió detrás de nosotros me sobresaltó. «¿Quién es ese viejo tan estúpido?». Era el capitán del barco que había llegado de sorpresa a la cubierta. Sin esperar respuesta, nos interrogó acerca del navío que teníamos enfrente. ¿Se negaba a responder a nuestros avisos? «Así es, señor», dijo el primer oficial. «Somos como una gran masa de basura para ellos. No nos hacen el menor caso». «No entiendo por qué», murmuró el capitán, pidiéndome que le pasara el catalejo. Estuvo observando el extraño barco con ansiedad, pero no descubrió indicio alguno que explicara el misterio de que no nos llegara ningún sonido de un barco tan cercano a nosotros, a pesar de tener hombres vivos en la cubierta y tan a la vista. «Es de lo más extraño», exclamó mientras paseaba por aquí y por allá. El primer oficial y yo no dejábamos de contemplar el antiguo buque. Parecía un barco para 3 velas, normal y corriente, a no ser por ese silencio inexplicable y porque habían descolgado todas las velas teniendo buen clima para la navegación.
No había nada extraño en su apariencia exterior. Sospechábamos que un misterio intocable flotaba a su alrededor, algo que no puede explicarse con palabras, pero que se siente con fuerza en los nervios. El capitán se acercó al oficial. Miraban juntos al silencioso navío, las manos detrás de la espalda. No puedo entenderlo. ¿Para qué descuelgan las velas con ese tiempo magnífico?, se preguntaba el capitán. El primer oficial se limitó a responder que eran una manada de puercos holandeses. Un rato después, uno de los aprendices tocó la campana trasera del barco y llegó al segundo oficial para que descansara el primero. ¿Ha conseguido hablar con los del barco?, preguntó el segundo oficial. El primero contestó con un gruñido, pero no pude escuchar lo que le decía, pues en ese momento, por increíble que parezca, descubrí unas cosas que salían del agua alrededor del silencioso navío. Parecían figuras humanas, pero se podía ver el barco a través de ellas. Tenía una apariencia real, extraña, nebulosa. Creí que estaba volviéndome loco, pero cuando me di la vuelta, noté que el primer oficial también miraba con intensidad por encima del hombro. Giré la cabeza nuevamente y observé cómo aquellas cosas comenzaban a trepar por el barco. Eran cientos. Estábamos muy cerca, contemplando cómo el oficial de aquel barco vigilaba tranquilo el horizonte fumando su pipa, mientras las espantosas formas subían por los lados. Luego vimos que el hombre del timón llamaba al capitán y que éste echaba a correr hacia él. Le señaló algo al capitán. Volteó bruscamente. Por sus reacciones adivinamos que ya sabía qué pasaba. Se quedó petrificado un momento y después se puso a saltar como poseído. Seguramente estaba gritando, pero no oíamos nada. Varios hombres salieron corriendo por la puerta de la derecha y entonces, por fin, pudimos escuchar los sonidos de aquel navío silencioso, primero muy apagados y después estridentes. En cuestión de segundos, como si una barrera se hubiera evaporado, escuchamos un infernal coro de gritos provenientes de aquellos hombres aterrorizados. Se tiraban al agua intentando llegar a nosotros. Todos estábamos abrumados por un sentimiento de irrealidad. Mirábamos completamente anonadados cómo surgía una bruma espesa del mar y se cerraba en torno a la parte baja del casco de aquel extraño navío. Ahora totalmente al revés. Solo escuchábamos los gritos espantosos atravesando la densa cortina de niebla. Ya no podíamos ver nada. Bajé con 4 hombres en el bote y un rato después remábamos vigorosamente hacia el hombre. Llegamos justo a tiempo, pues ya se estaba hundiendo cuando lo levantamos y lo subimos al bote. Tosió sin parar hasta que vomitó una buena cantidad de agua salada. «Dios mío», jadeó. «Oh dulce Dios mío», repitió aquellas palabras varias veces mientras nosotros inspeccionábamos entre los escombros del naufragio. Cuando el hombre se dio cuenta, se encogió ante los cadáveres de animales y los pedazos de muebles que flotaban a nuestro alrededor. Después de percatarnos de que no había nadie más con vida, regresamos al barco. Subimos sin demora al hombre y lo acostamos en una de las literas de la cabina de los oficiales. Contaré el resto de la historia tal y como el hombre que lo atendió nos la narró. Sucedió así, señor. Le quité la ropa y lo envolví en unas mantas que el doctor había hecho calentar en el fogón de la cocina. El hombre no paraba de temblar. Le ofrecí licor, pero se negaba, cerrando los dientes con furia. Al poco rato, dejó de sacudirse. No movió ni un músculo. Al verlo tan mal, opté por quedarme con él toda la noche. Durante el transcurso de la primera guardia, permaneció acostado sin hablar ni temblar. Murmuraba en voz baja como platicando consigo mismo. Luego, entró en una especie de duermevela. Yo estaba sentado y lo miraba sin decirme nada. De pronto empezó de nuevo a sacudirse. Le eché más mantas encima y traté de hacerlo tragar licor, pero no podía abrir esos dientes apretados. Luego todo su cuerpo se relajó y exhaló el último suspiro. Corrí por el capitán, pero al regresar, el pobre hombre estaba muerto. Realizamos la ceremonia fúnebre por la mañana. Lo envolvimos en viejas velas y tiramos su cuerpo al mar. El día de hoy
Todavía me pregunto qué podría habernos contado aquel hombre y si su historia nos hubiese ayudado a comprender el misterio de aquel silencioso navío sumergido en el corazón del inmenso Océano Pacífico.